Y bueno amigos, ayer tuvimos un día un poco complejo, no pudimos hacer ningún video, pero bueno, aquí estamos de vuelta para seguir trayéndoles la mejor reacción, información, como quieran llamarlo, relacionada con esto que aparece aquí, el 14 veces campeón de Europa. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, cracks. Vamos a repasar unas cosas más que chéveres, más que interesantes que me he encontrado por aquí. Vamos a hablar hoy de ESPN, que tenemos unos días que no hablábamos de los amigos, pero que como siempre han buscado la solución o han encontrado esa forma de que nosotros hablemos de ellos. Bueno, así es, así de importante nos creemos aquí, ¿no? Pero hablando en serio, la verdad es que es bastante interesante cómo esta gente del relato es que no descansa. Y quiero empezar rapidito de una vez, sin mucho cuento, sin mucho enredo, escuchando a Mauricio Pedrosa, que creo que lo hemos escuchado bastante, sobre todo en una sección que tiene él que dice, se dice y punto, o algo así, o dime que no, creo que se llama. Y bueno, la verdad es que esta vez ha dicho algo también muy interesante. Quiero que lo escuchen de sus propios labios y lo analizamos. Les voy a poner en contexto apenas finalice lo que quiero que escuchen. No. Ahora tú Porque lo que si me el Real Madrid pediste a mí, ganara no me así, interrumpas, déjame porque si el Real acabar. Madrid Bueno, ganara habla tú. así, serías Adelante, el primero en adelante. decir, ¡ey, el minuto 90 y Ramos, eh! ¡Ey! No, porque si el Real Madrid ganara así, son los primeros en salir a decir, ¡ey, el minuto 90 y Ramos! ¡Ey, el Tiene que ADN ver madridista, eso. eh! Yo ni he Aquí se pelea sacado hasta la el plática final. de la conversación en Bueno, Madrid. pues es que es Ni la siquiera lo he hipocresía, dicho. es la hipocresía, Hablemos del Girona, ¿no? con la que se le Ya, juzga a uno y se hoy le soy juzga a otro. hipócrita. Bueno, lo que les estaba comentando, este señor estaba intentando hablar un poco de este partido que recientemente gana el Barça contra el Barbastro en la Copa del Rey, que para mí ha hecho un ridículo bastante espantoso debido a que, bueno, es un equipo bastante humilde seguramente. Y bueno, este hombre dice que cuando se habla del Real Madrid y cuando se habla del Palancas, pues se dice que el Madrid tiene ADN y que el Barça gana arrastrándose. Pero la diferencia muy clara que tenemos todos en ese aspecto es que, por ejemplo, la gente del Real Madrid no está con este cuento de jugar bien y que nosotros necesitamos la excelencia para poder ganar, que la abuela de no sé quién. Siempre el Real Madrid la única prioridad que tiene es ganar los partidos de fútbol, como bueno, evidentemente debería ser en casi cualquier escenario del ámbito futbolístico. Entonces ahí está la pequeña diferencia que evidentemente estos señores no han entendido y por eso siempre están ahí tratando de sacar su rencor, su rabia, su resentimiento, sus cosas ahí siempre están como tratando de sacarlas con el Real Madrid, porque es que no le encuentro otra explicación a la situación. Quiero que ahora pasemos a escuchar la parte gorda de este video, que es la de Jorge Ramos, que la verdad es que también teníamos un tiempo que no hablábamos del señor porque había estado como un poco más relajado, había estado como un poco más tranqui y la verdad es que esta vez no ha vuelto a decepcionar, esta vez hablando de Jude Bellingham y si realmente es el mejor futbolista del mundo tras lo que decía Ancelotti recientemente. Así que empecemos a escuchar. A ver, él nunca dijo, para nosotros es el mejor, o sea, para el Real Madrid es el mejor. Algo que yo no concuerdo con él, pero ese es otro tema. Pero Bueno, yo este es dije, Valverde. Carlo Ancelotti también está sufriendo del madridismo sociológico. Los otros días yo ¿Qué miraba y alguien me significa eso? hacía caer en Perdón, solo cuenta. aclare qué significa eso de madridismo Bueno, sociológico. ¿Qué es? hay muchos que lo saben. Si usted no lo sabe, estúdielo. Pero a ver, esto es No, así. no, A ver pero si esto dígalo. que le... A mí me parece muy curioso esta parte, empezando chicos por aquí, por algo interesante, ver cómo esta gente no tiene ni siquiera idea de lo que está hablando. O sea, como un periodista que conduce un programa de una cadena, seguramente la cadena deportiva de las más importantes del mundo, y este hombre ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo. Le preguntan por qué significa esto de madridismo sociológico y básicamente no tiene una respuesta concreta, al igual que Joan Laporta, que bueno, sabe que se dirige a una serie de personajes que son un poco retrasaditos y pues la verdad solamente lo dice por quedar bien. Es algo bastante similar en ese aspecto. Entonces vamos a seguir escuchando porque ahí trata de explicarlo un poco sobre la marcha. Le Mucha voy a gente decir, que no lo sabe o tiene miedo de esto que le explicarlo. voy a decir lo va a ayudar a entenderlo. Mire, los otros días observaba yo Bellingham, que empezó a hacer goles
reitero, no es un goleador. Creo que en algún momento el Real Madrid va a tener el jugador que fue a buscar, que era un volante ofensivo, con muchísima dinámica, continuo en su fútbol, algo que hasta el momento no ha podido mostrar, pero ha encontrado muchos goles, algo que no fueron a buscar de él o que no esperaban de él. Resulta que cuando Bellingham hace un gol se le ocurre así, con las manos arriba, pero bien abiertas, saluda. Y esto, los medios de comunicación afines al Real Madrid y el Real Madrid a través de la maquinaria que tiene, lo ha vendido como la manera única de festejar. Es exclusiva de Bellingham. Fíjense el nivel de demencia que ha llegado este caballero, que estamos hablando, estamos escuchándolo a él decir prácticamente que, yo qué sé, que el madridismo sociológico es que los medios de comunicación afines al Real Madrid, que ya a mí todavía me cuesta conseguir uno, intentan decirle a la gente que esa manera de celebrar pertenece a Jude Bellingham. Eso es el madridismo sociológico. Es que me parece una... Bueno, no voy a decirlo, mejor sigamos escuchando. Yo les voy a recordar a ustedes que yo vi a infinidad de jugadores haciendo exactamente el mismo gesto. En el Atlético de Madrid recuerdo dos: Diego Forlán y Falcao. Falcao, me acuerdo siempre, iba sobre el costado de la cancha y levantaba las manos, como hoy lo hace Bellingham. Pero hoy, en esta maquinaria de madridismo sociológico que te hace creer exactamente todo lo que quieren que creas, resulta que ahora la nueva estampa del fútbol es Bellingham festejando de esa manera. Y últimamente, con no me acuerdo los goles que tiene, 14, 15 goles, sin tomar en cuenta la continuidad de su fútbol en 90 minutos, ya y acá en este programa, ya han dicho que este muchacho, que es extraordinario futbolista, es el mejor del mundo. Me parece curioso que a mí siempre cuando pasan cosas como esta me gusta hacer comparaciones. Por ejemplo, él deja en énfasis que bueno, que la gente únicamente está contando los goles y que no está contando, tomando en cuenta absolutamente más nada. Siempre hace referencia a eso y que sin contar su continuidad en el juego durante 90 minutos. Porque yo recuerdo siempre, y creo que es mítico en la historia del fútbol, ver gente, por ejemplo, decir que caminar es de genios. No sé si eso les hace alguna referencia, pero cuando se trata del Real Madrid siempre va a haber un momento en el que hay que jugar los 90 y pico, los 100 minutos que tenga que jugar un futbolista. En otros casos la cosa es un poco diferente, pero sigamos porque como les decía, esto no está lejos de terminarse aquí. Sigamos escuchando. Y yo me puse a pensar, es cierto que competía estando Leo Messi en la cancha, pero alguna vez, jugando mucho más de lo que hasta ahora ha jugado Bellingham, alguien consideró a De Bruyne el mejor jugador del mundo. De Bruyne, un volante Sí, claro, muy por encima. ¿Cuándo se le puso en la trilogía? Bueno, ahí empieza a hablar un poco de Kevin De Bruyne. Ya les voy a colocar la parte más bestia que para mí ha sido en este video. Y como les estaba diciendo, ahí empieza a hacer comparaciones con Kevin De Bruyne. Pero evidentemente él mismo se ha dado su respuesta al principio diciendo que tuvo que competir contra Messi. No tuvo que competir contra Messi y Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne seguramente en el punto más álgido de su carrera ha tenido que competir contra la corrupción que rodea a Lionel Messi, porque no es solamente competir contra un futbolista, sino competir, por ejemplo, con presiones de sus clubes, ya sea pagándole a los árbitros, ya sea teniendo cuentos raros con el tema este de UNICEF, creo que se llamaba la cuestión esta, ya sea con otro de sus clubes presionando a France Football para que le entregaran el Balón de Oro, etcétera, etcétera. Entonces son puntos que, como les digo, ahí a Kevin De Bruyne en su momento se le ha considerado, y creo que todavía hay mucha gente que lo hace, el mejor centrocampista del mundo. Entonces, lo que les decía, el relato es una cosa impresionante. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, para finalizar, quiero que escuchemos esta parte porque es demoledora. Reconozcámoslo. Yo lo que estoy tranquilo es que Ancelotti sigue siendo un crack del fútbol. Porque me había asustado cuando me dicen, Ancelotti dijo que Bellingham es el mejor del mundo. Yo dije, pero se volvió loco Ancelotti, un hombre con su... ¿Pero quién es el mejor del mundo entonces hoy?
¿Quién es el mejor del mundo hoy? Yo sé que Bellingham todavía por buenos 6 meses. La respuesta es, no lo sé. Por buenos 6 meses todavía Bellingham no lo es. O sea, puede ser cualquiera menos Jude Bellingham. Pero meses, Bellingham no, porque no me cae bien. Porque festeja así, porque imita el que no es la suya, no se le puede nombrar. Yo a Bellingham lo veo jugar. Yo a Bellingham lo veo jugar y me doy cuenta que Bellingham todavía está lejos. Está muy lejos de ser en su posición mediocampista. Está muy lejos de ser el mejor del mundo. En su posición usted le molesta. Bueno, creo que ya hemos escuchado suficiente. Creo que ya les he maltratado mucho los oídos por el día de hoy. Y lo que siempre les digo, muchachos, y sobre todo de un tiempo para acá, cuando empezamos a ver las desigualdades que había en el tema este de los balones de oro, que veíamos que Cristiano tendría que prácticamente llevar un dragón de Komodo para poder ganar el balón de oro, mientras que a otros le valía meter un penalti en la Copa América. Una Copa América que era centenario, tricentenario y no sé cuántonario. Entonces yo desde ahí un punto para acá siempre me he dicho, dije, no me importa que consideren a los futbolistas del Real Madrid el mejor o el no mejor del mundo. Lo que nos debe importar a nosotros, y seguramente lo que más nos ha importado a lo largo de la historia, es que estos futbolistas nos lleven a ganar títulos, que al final es lo más importante, y que lleven al club a lo más grande. Al final, yo creo que ellos mismos ya se han dado cuenta que llevar esa camiseta y tener aceptación seguramente, sobre todo en países de habla hispana, aceptación total va a ser una cosa impresionante. Creo que, o sea, no sé, es una cosa increíble, y por eso les digo, prefiero pensar eso. No van a ser los mejores del mundo según algunos criterios, aunque nos suene muy irracional, pero que por supuesto sigan dándolo todo por esta camiseta y que nos sigan llegando a aumentar esta gloria de lo que es el Real Madrid. En este momento me toca despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios con su like, suscripción, todas esas cositas, lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.